Muy buenas noches, mis queridos hermanos y queridos amigos. Aquí estamos de nuevo preparados. Vamos a tener nuestro estudio bíblico como todos los días. Es jueves 26 de octubre. Estamos en la recta final del mes de octubre. Nos quedan unos poquitos días de esta semana y terminamos mes y entramos en noviembre. Parece que hacía pocos días que estábamos comenzando el año. A mí se me va el tiempo volando. Eso quiere decir que tenemos que estar siempre aprovechando al máximo ese tiempo que se nos va de las manos y muchas veces desperdiciamos en cosas vanas. Y si se nos va tan rápido, por lo menos a mí, es porque estoy haciendo tantas cosas, tantas actividades, que me faltan minutos en el día, horas en el día, y por eso se nos va tan rápido el tiempo. Bien, tenemos una hora. Ahora para pararnos a estudiar la palabra de Dios, vamos a orar y nos ponemos en las manos del Señor. Señor, bendice tu palabra en nuestros corazones, guíanos, enséñanos, háblanos, queremos escuchar tu voz y recibir el mensaje que tengas para cada uno. Te pedimos que nos ayudes para no endurecer nuestros corazones y poder recibir esta palabra que tú quieres darnos. Gracias por todo lo que haces en nosotros, háblanos, estamos preparados, dispuestos para escuchar tu voz. Sabemos que tú estás tratando ahora en nuestras vidas y te pedimos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos a todos, queridos hermanos. Como habéis visto, comenzamos hoy personajes de la Biblia, el estudio una de las series que tenemos en marcha, y hoy comenzamos un personaje nuevo. Es una mujer y del Antiguo Testamento. ¿Quién será? ¿De quién vamos a estudiar? Bueno, mientras lo pensáis, ¿quién puede ser? ¿Quién puede ser? Os voy a dar una pista y vais a poder acertarlo al 50%. A ver quién lo acierta. La pista es: un libro del Antiguo Testamento lleva su nombre. Entonces, pues tienes al 50%, ¿no? A ver quién lo va a acertar. Bien, antes de empezar, déjame que mire en el chat en directo. Tenemos por aquí a Benito, que ha saludado. Buenas noches a todos mis hermanos. Ahí está Rosario, Paco, Rosario, los abuelos, son abuelos de varias veces, pero acaban de volver a ser abuelos de Hanna, la pequeñita que hace un momentito estaba ahí con Tamara hablando por WhatsApp y me mandó una foto. Está bien guapa, están los padres, pues ya ves, orgullosísimos, ¿no? Cristina Carrión ha puesto ahí un avatar con un corazón. Y Yalikatu dice: buenas noches, Pastor Víctor y mis hermanos y hermanas. Estoy lista para estudiar la palabra de la Biblia. Muy bien, Yalikatu. Miguel Torres: buenas noches, Pastor Víctor y hermanos en Cristo. La gracia y la paz de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo os guarde siempre en completa paz. Ana Rita dice: que Dios os bendiga siempre a todos. A la paz de nuestro Señor Jesucristo. Y Beatriz dice: buenas noches, querido pastor y queridos hermanos, que la gracia y la paz del Señor Dios y del Señor Jesús sea con todos nosotros. Amén. Dios bendiga nuestro corazón y nos llene de su Espíritu Santo. Walter Lozada: buenas noches a todos mis hermanos y muchas bendiciones, querido pastor Víctor. Carmen Reyes: buenas niches, dice Carmen. Eso de niches, bueno, noches quería decir. Gracia y paz para todos os sean multiplicadas. Y ahí están intentando adivinar. Benito ha dicho Esther, Rosario ha dicho Josué, Beatriz Ezequiel, Lili Bernal dice buenas noches, y Carmen Reyes escribe otra vez y dice: limpiaros, lavababuelos, enhorabuena. Por lo de Hanna que nació. Si he dicho que era una mujer del Antiguo Testamento y que un libro llevaba su nombre, no sé bien por qué Rosario escribió Josué y por qué Beatriz escribió Ezequiel. No sé, igual me han escuchado solo a la mitad. Pero Benito se va a llevar el premio porque vamos a estudiar a Esther. Al decir que podíais adivinarlo al 50% es porque solo hay dos nombres de libros del Antiguo Testamento que lleven nombre de mujer. Uno es Ruth y el otro es Esther. Y vamos a estudiar a este personaje, Esther, cuyo libro pues es un libro, una joya de la literatura. Para nosotros es una joya porque es la palabra de Dios, pero la verdad es que es muy valorado como literatura antigua y muy interesante todo lo que ahí vamos a estar aprendiendo. Creo que el Señor nos va a bendecir en unos cuantos estudios, no sé cuántos vamos a estar, no tenemos prisa, así que según mis notas, igual 4 estudios, pero a veces nos alargamos más, menos, dependiendo
de, de lo que el Espíritu Santo nos va guiando, ¿verdad? Entonces nos dejamos llevar por él y ahora Carmen y Rosario dicen Ruth, no, era Esther, Benito acertó. Y Beatriz se ríe porque dice, no escuché. Bien, vamos a leer Esther capítulo 4, versículo 15 y 16, y después vamos a retomar desde el principio del libro. Vamos a estudiar el personaje de Esther y prácticamente lo que vamos a hacer es un estudio de ese libro, del libro de Esther, porque es el que nos cuenta su historia y las cosas que vamos a aprender de esta mujer, una mujer de fe, una mujer de Dios. Dice en Esther 4, 15 y 16, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Bueno, hemos comenzado leyendo este versículo porque creo que identifica muy bien el carácter de esta mujer. Era una mujer valiente y era una mujer de fe, porque ella tiene que interceder por su pueblo y no sabe cómo el rey la va a recibir, cómo la va a aceptar. Las costumbres en esta época, nadie podía venir al rey ahí a hablar por su cuenta y ponerse delante del rey. Muchos de estos reyes se creían así como superiores al resto de los hombres, de los mortales, ¿no? Y el rey perfectamente podía mandarla a matar si ella venía ahí sin permiso y sin haber sido requerida por él. Pero ella está determinada. Yo voy a entrar a hablar con el rey. Orad por mí. Pidió oración y ayuno. 3 días van a estar preparando ese encuentro. Pero ella lo tiene muy claro. Ella confía en Dios. Y ella dice, mira, yo voy a ir y voy a hablar. Y si perezco, que perezca. O sea, como diciendo, y si Dios quiere que me quite la vida el rey, pues que me la quite. Aceptar la voluntad de Dios, sea la que sea. ¿Verdad que sí? Bien, pues vamos a situarnos históricamente en este momento. Corría más o menos el año 480 antes de Cristo y un gran ejército persa marchaba muy determinado para hacer frente a los ejércitos de Grecia, a los ejércitos de Atenas y todos los aliados que estaban junto a Grecia. Hay escritos muy antiguos que calculan ese ejército, el ejército persa, lo calculan en millones de hombres. Eruditos más modernos, bueno, dicen que quizás no eran tantos, pero igualmente lo cifran en cientos de miles de hombres. O sea que en cualquier caso, fuesen millones o fuesen cientos de miles, era un despliegue militar impresionante, un ejército que, bueno, imagínate un ejército de, si no llegaban a ser millones, ya digo, algún escrito antiguo se calculó en millones, quizás exageraron un poco porque no tenían una forma así como para calcular más exactamente, pero según eruditos modernos, 400, 500, 600 mil hombres podían haber formado ese ejército. Imagínate qué ejército tan impresionante, era tremendo. Y claro, es que en este momento de la historia, el imperio persa abarcaba un territorio muy grande, desde lo que actualmente sería Libia, que está en África, tú sabes que está en las costas del Mediterráneo de África, hasta Pakistán, que está en Asia. O sea, eso era un territorio impresionante, muy grande, grandísimo. De hecho, en ese momento era el imperio de la historia, hasta ese momento el imperio más grande que había habido nunca. Posteriormente Grecia y Roma alcanzarían esas dimensiones, pero hasta este momento nunca había habido un imperio que abarcase tanto territorio, fuese tan grande. En este momento en el imperio se contaba como unos 50 millones de personas que residían dentro de las fronteras de este imperio. Y los persas pues fueron los que conquistaron Babilonia. Hace unos días estábamos viendo el sueño de Nabucodonosor, en el que soñó con esa estatua que tenía diferentes partes y la cabeza era de oro, y Daniel dijo, la cabeza eres tú, Nabucodonosor, este es tu reino, un reino lleno de esplendor, de riquezas, de poder. Y después el pecho y los brazos, que eran de plata,
Daniel dijo, y vendrá otro imperio después del tuyo. Y este fue el imperio persa. En ese momento Daniel no podía ponerle nombre porque ni sabía, ¿no? Pero después la historia nos demostró que la visión que Dios le dio, la profecía, se cumplió al pie de la letra. Entonces los persas son los que derrotan al imperio babilónico. Los persas también se podían llamar Aquemenides, y el imperio babilónico pues también se podía llamar caldeo, los caldeos. Eso ocurrió en el año 539 a.C. Los persas, por lo tanto, consiguieron dominar el mundo del Medio Oriente durante unos cuantos siglos. Estuvieron ahí controlando. Al principio, bajo el mando de Darío I, que gobernó del 550 a.C. al 486 a.C. De hecho, algunos de estos personajes aparecen en la Biblia. En el libro de Esdras, en el libro de Daniel, ahí aparece Darío. El padre del protagonista, del rey, del emperador del libro de Esther, que ahora vamos a mencionar, ahora vamos a hablar. Darío, por ejemplo, si tú lees en Daniel 6:1, ahí dice, pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Bien, pues ese es el Darío que aquí estamos mencionando, que fue al principio el imperio persa estuvo gobernado por él. También ocuparon varias regiones de Grecia, pero ahí los ejércitos de Darío, los ejércitos persos, fueron derrotados por los atenienses en una famosa batalla que pasó a la historia con el nombre de Maratón. La batalla de Maratón, eso ocurrió en el año 490 a.C. Y Darío, cuentan las crónicas de esa época, que furioso y sin inmutarse, decidió someter a sus enemigos griegos. Él dijo, bueno, esto no se va a quedar aquí. Los griegos van a sucumbir a mi fuerza. Y entonces regresó a casa, se regresó a su tierra y comenzó a formar un gran ejército, que es el que estábamos mencionando anteriormente, un ejército que según los historiadores modernos contaba con cientos de miles de soldados preparados para reconquistar esos territorios griegos que habían perdido. Eso sí, Darío no pudo ver ese combate y el final de la guerra porque murió antes de poder vengarse, de poder proclamar su sed de venganza. Y en ese momento, pues su hijo es el que hereda el trono, el que se hace con el poder, y ahí es donde estamos en la historia de Esther. Nosotros lo conocemos como Asuero, pero se le conoce mucho más por su nombre Jerjes. Era Jerjes I. Algunos dicen que estaba muy enfermo porque estaba Asuero. Es un chiste malo, ¿eh? No sé si todos lo han pillado, pero el que lo pilla. Pero aquí en el libro de Esther comienza Esther 1:1 diciendo, aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Así empieza el libro de Esther. En aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. Así que es muy interesante que cuando leemos estos libros en la Biblia y estas historias, que nos situemos históricamente como estamos haciendo nosotros, porque así vas a entender mucho más la dimensión de algunos acontecimientos que ahí estaban ocurriendo. Y entonces entender la importancia de este imperio, del imperio persa en ese momento, la posición del rey, Jerjes o Asuero, como dice aquí en el libro de Esther, ¿no? Él fue el que heredó este vasto imperio persa de su padre Darío I. Y ahí se menciona a Darío I en Esdras, capítulo 4, capítulo 5, en Daniel. También el profeta Ageo hace mención de Darío. Entonces, el hecho de la existencia de este rey y las circunstancias que
rodean toda esta historia del libro de Esther están muy bien documentadas y atestiguadas por fuentes extrabíblicas. Es muy interesante, porque a veces hay historias que la Biblia cuenta, casi todas las historias que la Biblia cuenta siempre tienen en mayor o menor medida algún respaldo arqueológico, de fuentes históricas aparte de la Biblia, pero esta historia precisamente está muy bien documentada porque hay mucha información acerca de Darío I, de Asuero o Jerjes, o sea, estos reyes de este imperio persa dejaron mucho camino, muchas cosas, y por lo tanto hay muchas constancias de todo lo que ocurrió. De hecho, las ruinas del palacio donde ocurre la historia de Esther fueron descubiertas por los arqueólogos y existen, están ahí, y coincide todo pues tal como la Biblia lo explicaba. Y esto es siempre muy de un motivo bueno para alegrarnos, ¿no? De que la ciencia, la arqueología, el registro fósil siempre apoyan y demuestran que lo que la Biblia dice es cierto, siempre dice que tiene razón. Entonces, cuando dice en el versículo 1, aconteció en los días de Asuero, el Asuero, tal, bueno, en este tiempo estamos hablando de esos años 483 o al 486 más o menos, que es cuando Asuero está ya ahí preparado pues para esta invasión a Grecia que su padre había planeado. Y esta invasión se iba a llevar unos cuantos años después de este momento que estamos viendo ahí en la historia. Ahí en ese momento Grecia, Atenas, la ciudad de la capital de Grecia, estaba en toda su gloria, y en Grecia ahí se estaban celebrando los 79 Juegos Olímpicos. Llevaban 79 años celebrando los Juegos Olímpicos y Grecia estaba en todo su esplendor. Pero en ese momento el imperio persa era el más grande, como hemos dicho, del mundo. Nunca el mundo había visto un imperio tan grande como ese. Antes os he explicado, más o menos desde dónde hasta dónde, aquí en el versículo lo dice, desde la India hasta Etiopía. 27 provincias. En la actualidad sería más o menos desde Libia hasta Pakistán. Abarcaba países que hoy en día conocemos como Turquía, Irak, Irán, Pakistán, Jordania, Líbano, Israel, partes de Egipto, Sudán, Libia, Arabia, o sea, era un imperio grandísimo. En ese tiempo, Esdras había regresado a Jerusalén después que había sido conquistado por los babilonios. El templo había sido reconstruido unos 30 años antes de este momento, y estaba intentando recuperar la gloria que había tenido desde el tiempo de Salomón. En 40 años, bajo el sucesor de Asuero, Artajerjes I, Nehemías iba a regresar a Jerusalén a reconstruir las murallas de la ciudad que antes ya había sido conquistada. Así que es un momento histórico muy importante. ¿Qué más datos os podría dar así históricos? Porque repito, es interesante que nos situemos históricamente para comprender muchas cosas, ¿no? Se calcula que una fuerza de 250.000 hombres estaba situada en lo que actualmente sería Turquía, esperando órdenes para cruzar hasta Grecia, y Asuero, pues deseoso de vengar a su padre y reconquistar Atenas después de la derrota que su padre sufrió unos años atrás. Y Jerjes, o Asuero, estaba, ¿cómo preferéis que hablemos? Asuero, que es el que aparece aquí en el libro de Esther. Asuero estaba confiado en su victoria, porque todo su ejército superaba mucho a su enemigo, en preparación y sobre todo en número. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Pues las cosas no fueron bien como Jerjes esperaba, porque aunque sus ejércitos llegaron a Atenas y saquearon la ciudad, o sea, se apoderaron de la ciudad, los griegos se revolvieron contra ellos y finalmente derrotaron a los persas un año y pico después,
y los expulsaron de Grecia. Vaya, no es lo que Asuero esperaba. Varias batallas dramáticas, muy duras, hicieron que la inesperada victoria griega fuera legendaria. Igual que antes os mencioné esa famosa batalla de Maratón, aquí en esa batalla de los griegos contra los persas, quedó en la historia, también en los anales de la historia, una de las más famosas batallas que se libró, que se libró en el año 480, siempre estamos hablando antes de Cristo, claro, y se llamó la batalla de las Termópilas. ¿Os suena esa batalla? Seguro que igual en alguna película por ahí habéis escuchado. De hecho, había una película que se basaron en esta batalla. 300 espartanos contra los miles de soldados griegos que venían ahí, ¿no? Era una fuerza pequeña de soldados griegos enfrentándose a todo el poderoso ejército persa. Esos 300, así quedó en la historia, como una leyenda. Algunos historiadores dicen que bueno, que igual no era exactamente el número 300, pero ahí quedó esta cifra como una leyenda, ¿no? Este pequeño grupo de 300 soldados griegos fueron capaces de retener al ejército persa, que era muchísimo mayor, durante muchos días, hasta que su posición, la posición de los persas, fueron flanqueadas por varios lugares por los griegos y les obligaron a retroceder. Así que se tuvieron que batir en retirada. Claro, las Termópilas era un lugar geográfico estratégico, o sea, era un lugar, era como un cuello de botella, era un lugar estrecho, así como un, no me sale ahora el nombre, un cañón, un desfiladero, quería decir. Y había paredes a un lado, paredes al otro, y claro, el ejército griego, que era mucho mayor que, perdón, el ejército persa que era mucho mayor que el griego, que esos 300 hombres griegos, espartanos, estaban ahí enfrentándose frente a frente, y los espartanos, los griegos, pues podían resistir a los persas, porque el ejército persa no se podía desplegar. Y eso les dio tiempo, esos 300 consiguieron resistir ahí hasta que los griegos flanquearon por fuera del desfiladero al ejército persa y los obligaron a retirarse. Así que fue una victoria que pasó a los anales como esa batalla de las Termópilas. Para asegurar el repliegue del ejército griego, un grupo de 300 espartanos y otros 100 se quedaron atrás y al final todos murieron, dieron su vida, murieron hasta la muerte. Y por eso su valiente y larga resistencia se convirtió de inmediato en un clamor de unidad para la causa de Grecia, y fue una leyenda icónica de heroicidad a lo largo de la historia. Todo esto de alguna forma estaba preparando un terreno para un emperador que se levantaría unos años más tarde, al que todos conocemos como Alejandro Magno, y que elevaría a Grecia a un imperio grandísimo. Un mes después de las Termópilas, la fuerza naval persa, que consistía en cientos de barcos de guerra, también tenían un ejército poderosísimo en el mar, pero esta vez también sufrieron una gran derrota en otra batalla conocida como la batalla de Salamis. Y en este caso los griegos sabían que eran menos que sus enemigos. Siempre los persas los superaban en número, pero los griegos fueron listos, fueron muy buenos estrategas. Y la potencia naval griega atrajeron a los persas a los estrechos de Salamis, que son una especie de canales que se estrechan mucho, y el tamaño de la marina persa, que era grandísima,
resulta que en esos canales se encontró en desventaja, ya que su flota resultaba ser en esas circunstancias muy difícil de manejar. Los barcos en esos canales tan estrechos no sabían manejarlos bien, se desorganizaron y los griegos se aprovecharon de la ventaja y destruyeron unos 300 barcos enemigos, y eso les supuso una nueva victoria sobre los persas, sobre Asuero, sobre Jerjes. Así que, derrotado Asuero también por mar, con la mayor parte de su flota hundida, se vio obligado a dar media vuelta, irse hacia Persia con la mayoría de su ejército muy tocado. Jerjes volvió, pero dejó a su ejército al frente, que siguiesen peleando contra los griegos. Dejó al mando a un general que se llamaba Mardonius. Ahí lo dejó al frente de los ejércitos para seguir luchando contra los griegos. Aunque el número de los persas cada vez era menor, esas derrotas iban causando bajas innumerables y cada vez había más muertos. Las restantes fuerzas persas al fin fueron derrotadas por los griegos. Esto ocurrió en agosto del año 479 a.C., en la batalla conocida como la batalla de Platea. Contra todo pronóstico, los atenienses y sus aliados derrotaron a un ejército invasor muchísimo más grande, y esta victoria marcó un gran giro en las guerras greco-persas y moldeó la historia de la civilización occidental, inclinando la balanza de poder hacia Grecia. Y ahí, pues, al poco va a surgir este personaje que antes os mencionaba, Alejandro Magno, 150 años más o menos después de estas batallas que estábamos describiendo, y en ese tiempo pues el imperio persa fue derrotado definitivamente ya una vez por otro. Alejandro Magno heredó ya una potencia. Algunos dicen es que Alejandro era distinto y tenía una capacidad, pero mira, cuando miramos la historia vemos que Grecia ya venía con mucha fuerza, y sin duda Alejandro Magno fue un general, un estratega muy bueno, y sus conquistas fueron rapidísimas. Conquistaron rápidamente nación tras nación. Bueno, y toda esta historia que os estaba contando, ¿qué tiene que ver con el relato bíblico de Esther y todo esto? Bueno, pues para que nos situásemos históricamente. Porque el emperador, a quien los griegos llamaban Jerjes, nosotros lo conocemos como Asuero, los griegos lo llamaban, a ver si me sale decir el nombre, los Jerjes los griegos lo llamaban Jerjes, pero él era conocido en Persia, era conocido como Kashyarsa, algo así era su nombre. En nuestra Biblia está traducido como Asuero. En hebreo el mismo nombre era Achasveros, pero nosotros nos vamos a quedar con Asuero o Jerjes, pero Asuero es como lo dice en la Biblia, así que así lo vamos a mencionar. Este es el rey que aparece en el libro de Esther, todo un personaje de la historia, un grandísimo conquistador, humanamente hablando, y como antes hemos dicho, cuyo nombre y hazañas están muy documentadas en muchos escritos de historia, referencias, arqueología, etcétera, etcétera. Así que es muy interesante el libro de Esther por todos estos detalles. En la perfecta providencia de Dios, el hombre que intentó conquistar Grecia con al menos 200, 300 o 400.000 soldados, el gobernador más poderoso del mundo en ese entonces, resulta que ese hombre sucumbió al encanto y la belleza física y de corazón de una joven huérfana judía llamada Esther. ¿Qué te parece? Qué buena historia la que nos dejó ahí la Biblia, y qué buenas enseñanzas de las que vamos a ser seguro muy bendecidos. Cuando se presentó la oportunidad, ella utilizó su influencia con el rey para salvar a Israel de la aniquilación total.
había un plan para exterminar a los judíos en su totalidad. Tú sabes quién hay detrás de todo eso. No ha sido la primera vez en la historia que se intentó aniquilar al pueblo judío. Hasta el Nuevo Testamento fueron unas cuantas veces. ¿Sabes lo que había detrás? El diablo. Quería impedir el plan de Dios. El diablo sabía que estaba profetizado que de los judíos vendría el Dios que se haría hombre, el Mesías, el Salvador del mundo. Y Satanás se empleó a fondo para intentar que eso no ocurriese. Pero, ¿quién crees que venció y quién crees que seguirá venciendo en todas estas batallas contra el diablo? Nuestro Dios. Más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Un día Satanás se quiso igualar a Dios, quiso obtener la gloria de Dios y recibir la adoración, pero fue desterrado de la presencia de Dios. Y no fue él solo. Muchos, no sabemos la cifra, pero muchos ángeles cayeron con él. Un problema de orgullo que hizo que los ángeles se volviesen demonios. Así que el libro que lleva su nombre, Esther, no fue escrito por Esther. Porque a veces tú dices, bueno, Isaías se llama Isaías porque lo escribió Isaías. Josué se llama Josué porque lo escribió Josué, ¿verdad? Pero en este caso no. En este caso no fue Esther la que escribió el libro que lleva su nombre. ¿Quién escribió el libro de Esther? ¿Quién lo sabe? Que estáis un rato ahí que nadie comenta nada. Pues no lo sabemos a ciencia cierta. Esa es la verdad, no se sabe bien. Pero tenemos varios candidatos. Pudo ser o Mardoqueo, que era familiar de Esther, o pudo ser el mismo Esdras o Nehemías, que ahí sí que hay dos libros que llevan su nombre y que escribieron ellos. El libro Esdras, el sacerdote, o Nehemías. Uno se cuida en contarnos la reedificación del templo y el otro la reedificación de la ciudad. Aunque ni siquiera es a ciencia cierta que fuese uno de estos tres, Mardoqueo, Esdras o Nehemías. De hecho, no se sabe bien. Y algunos dicen que quizás no fue ninguno de estos tres y fue otro judío que vivió en Persia en este tiempo. Pero quien quiera que fuera, sabemos que es un libro inspirado por el Espíritu Santo, así que el autor, más allá del escritor humano, fue el Espíritu Santo, porque esta historia tenía que quedar ahí, teníamos que recibirla y aprender de todo lo que ahí se nos cuenta. Ahí hay, además de este libro, además de darnos mucho conocimiento detallado de las costumbres, de la historia de Persia, también tenemos ahí todos estos detalles de los judíos que tenían ese profundo sentimiento de ese nacionalismo hebreo, de su identidad como nación, y todo esto se encaja perfectamente en ese laberinto de la historia que nos ha conducido a través de muchas profecías hasta el día de hoy. En estos días frecuentemente hablamos de Israel por la guerra actual de Palestina a Israel, también con Líbano, Israel y todo esto, y detalles importantes en nuestra historia. Bien, el libro de Esther comienza explicándonos que se hizo un banquete, lo dice ahí en el versículo 3 al 9, dice que en el año tercer de su reinado, Asuero, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Ahora que conocemos el contexto histórico, ahora seguro que te vas a poder imaginar mucho mejor todos estos eventos que nos cuenta el libro, porque si tú imaginas la grandeza de ese imperio, esta fiesta no era una fiestecita ahí con 4 amigos, no, esto era una fiestaza ahí con miles de personas, era algo impresionante, ¿no? Dice que él quería mostrar, versículo 4, las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. ¿Te imaginas una fiesta que duró 180 días? ¡Puf! ¡Vaya fiesta! Bueno, yo sé que alguno está pensando, me gustaría una fiesta así, no sé si aguantaría una fiesta de 180 días, ¿no?
Bueno, dice que cumplidos estos días hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del Palacio Real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata sobre el osado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto. Me encanta la Biblia, la riqueza que nos da de detalles históricos, cómo describe las circunstancias, los lugares, las personas, las fechas. Es increíble que pueda haber personas que traten de desprestigiar a la Biblia, humanamente hablando, desde el punto de vista puro de erudición, ¿no? Y dice, y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Así que la primera fiesta era para todos los oficiales del gobierno, que duró 180 días. ¿Cuántos meses son eso? Bueno, a ver si hacéis los cálculos. Una fiesta increíble, ¿no? Y la segunda fiesta, que duró menos, dices, bueno, 7 días, qué poco duró, claro, comparada con la otra, ¿no? Pero una fiesta de 7 días también de la marinera, ¿no? La segunda fiesta era para los ciudadanos de la ciudad de la capital. O sea, en la capital Susa, ahí se organizó una fiesta solo para los que vivían en la capital. La razón de esta fiesta es, como hemos mencionado, ¿no? Era soberbia, orgullo. Ay, cómo, no sé por qué, pero yo no me lo propongo, ¿eh? Pero el domingo prediqué sobre el orgullo. El martes en el estudio bíblico de Primera de Juan, el orgullo. Estamos aquí estudiando el personaje Esther y ya nos sale otra vez por ahí el orgullo de por medio. A veces Dios nos habla, nos insiste en cosas porque nos quiere decir algo. No sé, date por aludido, ¿eh? Dios nos está hablando, a ver qué nos quiere decir. ¿Qué es lo que provocó todo esto? La soberbia del rey. El rey quería impresionar a sus súbditos. Quería demostrar con toda esa riqueza, poder y majestad y generosidad. Él dice que generosamente les daba, dice, de acuerdo con la generosidad del rey, que bebiesen en vasos de oro, en vasos diferentes unos de otros, con mucho vino real. Y todos decían, qué generoso Asuero, increíble este hombre. Y allí estaba Asuero, llenándose en su ego que iba a reventar, ¿no? Era tremendo y tal. Bueno, esto es típico de la manera en que los gobernantes de las naciones se enseñoreaban de ellas. Y todos estos poderosos, también el otro día estábamos hablando de Nabucodonosor, que también decía, todo esto lo he creado yo con la fuerza de mi majestad y mi poder y tal, ¿no? ¿Recuerdas las palabras de Jesús? Mateo 20:25. Jesús dijo, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Bueno, pues eso es lo que hacen los gobernantes, enseñorearse de sus naciones, de sus reinos, con todo su poder, ¿no? Bueno, no lo dice por aquí, pero algunos documentos históricos y eso, pues claro, sugieren que evidentemente todas estas fiestas se pagaron con el dinero público, el dinero del imperio. No es que Asuero se sacó ahí de su bolsillo y dijo, voy a organizar unas fiestas aquí, sino que el dinero lo pagó el Estado, el imperio, claro. Como os decía antes, me parece muy enriquecedor las descripciones que la Biblia hace, ¿no? Cuando nos describe el pabellón cómo era, blanco, verde y azul. Y en el hebreo antiguo, el material blanco literalmente estaba descrito como, lo decía así literalmente, como cosa blanca. Sería la traducción directa del hebreo. Y bueno, estos detalles, pues claro, no nos explican bien todo, los materiales, todo, pero sí que nos dejan, pues, no sé cada uno de vosotros cómo se lo imagina, porque no tenemos suficiente información como para que todos imaginemos lo mismo.
pero me resultaría muy interesante ver la mente de cada uno y ver cómo os lo estáis imaginando cada uno de vosotros, cómo podía ser todo este lugar, ¿no? Pero vámonos hacia el final de lo que hemos leído, la reina Basti. La reina Basti es la que organiza la tercera fiesta. En este caso es para las mujeres. Y tenemos la primera fiesta para todos, los soldados y generales y todo. La segunda para los habitantes de Susa, de la capital. Y ahora dice ahí que asimismo la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Así que tenemos a la reina Basti, que es la que organiza la tercera fiesta, que se convierte en la anfitriona, que organiza esta fiesta para las mujeres. ¿Pero qué ocurre ahí? Pues lo que nos cuenta a continuación el libro de Esther es que la reina Basti va a ser destituida de su cargo, va a ser depuesta. El comienzo del libro comienza describiendo el reino en expansión del rey Asuero o el rey Jerjes. Nos dice que su imperio llegaba desde Etiopía hasta los márgenes occidentales de la India, lo que hoy en día es Pakistán. Asuero era nieto de Ciro el Grande. Antes hemos dicho que su padre era Darío el I, pero su abuelo era Ciro, que también nos aparece por ahí por el libro de Daniel y en la Biblia en algunos lugares. Ciro reinó del 600 al 530 a.C. Y era el dirigente que permitió que los judíos regresasen a su tierra después de 70 años de cautividad en Babilonia. Eso lo puedes leer en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Y aunque fueron muchos los judíos que regresaron a Israel en ese tiempo, muchos judíos permanecieron asentados y esparcidos por todo el imperio persa. Algunos ya echaron raíces por ahí, ya tenían sus hogares, y muchos no regresaron a Jerusalén. Así que a los varios años de que Asuero está reinando, reúne a los príncipes nobles de Persia para asistir a una convención que duraría 6 meses en la capital de Susa. Esta fiesta que antes mencionábamos, esta fiesta, reunión, este evento, ocurrió en el año 483 a.C. Y hemos dicho que el móvil era el ego, el orgullo, mostrar a todo su esplendor, pero vamos a también decir que también había aquí una motivación estratégica. Todo esto formaba parte del plan que antes mencionamos de reorganizar un ejército, hacer unos preparativos finales para la invasión a Grecia. Por un lado está el ego, ahí lo dice, para mostrar su esplendor y sus riquezas, pero por otro lado también hay astucia en Asuero, porque está alegrando el corazón de sus soldados, de sus generales, de sus príncipes, porque él ya tiene en mente comenzar esa campaña contra Grecia para vengar a su padre y ampliar su imperio un poco más. Él confiaba porque si no, todo emperador que sale a la guerra sale pensando que va a ganar, ¿no? Y él confiaba que sus fuerzas militares iban a triunfar, iban a vencer. Y Asuero termina esa gran fiesta de 180 días con la segunda fiesta de los 7 días para toda la ciudad de Susa. En el 7º día de la fiesta fue una semana de libertad total y de fiesta total. Al final de esa fiesta, el último día, Asuero ordena a su esposa, la reina Basti, en griego su nombre era Amestris, la reina Basti en griego era Amestris, pues le ordena que apareciera ante sus nobles vestida con todos sus atuendos reales. Y resulta que, para sorpresa de Asuero, Basti se niega. Lo leemos, es Esther 1:10. El 7º día, estando el corazón del rey alegre del vino,
mandó a Mehuán, Bizta, Jarbona, Victa, a Abacta, Cetar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque ella era hermosa. Le dice a los eunucos: id a buscar a la reina y que venga con su corona, que venga vestida con todas sus vestiduras reales. Pero ¿qué dice el versículo 12? Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey, enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Todo esto es interesante por lo que antes comentábamos. Cuando Esther tiene que venir a hablar con el rey, bueno, tú ya ves el carácter de Asuero. Ahora vamos a ver cómo termina todo esto. Pero de momento lo vemos enojado mucho y con la ira encendida contra su esposa Vasti, porque ella ha rehusado venir a su mandato. ¿Por qué rehusó Vasti a la orden del rey? Bueno, pues quizás no hace falta imaginarnos mucho. O sea, ella rehúsa evidentemente preocupada porque su dignidad se viera empañada al aparecer allí ante una multitud de espectadores que estaban ¿cómo? ¿Cómo estaban todos? Lo ha comenzado ahí diciendo el texto. El 7º día, estando el corazón del rey alegre de vino. Es una forma poética y bonita de decir que estaban borrachos, totalmente borrachos. Después de 180 días de fiesta, culmina con una semana de total desenfreno, y ahí ya todo el mundo bebía y todos borrachos. Así que yo me pongo en la piel de la reina Vasti y digo: ¿cómo? El borracho de mi marido y sus amigotes quieren que yo vaya allí a exhibirme para decir: mira qué bella mi esposa y tal y no sé qué. Bueno, pues ella rehúsa aparecer ante esta multitud de borrachos. También, si se busca un poco ahí las crónicas y datos históricos, es muy posible que en este momento la reina Vasti estuviese embarazada de su hijo Artajerjes y por lo tanto no se sintiera cómoda para aparecer ahí en público, en fin, que podía tener diferentes excusas. Pero el caso es que para Asuero no había ninguna excusa que valiese. Dice que se puso bien furioso cuando su esposa se negó a aparecer en público. ¿Y qué pasó a continuación? Pues que se discutió públicamente esa insubordinación. Y bueno, vamos a leerlo un poco, así vemos cómo lo explica la Biblia. Versículo 13. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él Cársena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se presentaban los primeros del reino. Y les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Así que fíjate qué situación más paradójica. Ahora el rey entra en un debate con los príncipes de Persia, entra ahí en una discusión pública, se ponen ahí a discutir, a ver qué es lo que tenemos que hacer con la reina. ¿Qué te parece? Un poco absurdo, ¿no?, esta situación. Bueno. Versículo 16. Y dijo Memucán delante del rey de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. No empezamos bien. La discusión no empieza bien en favor de la reina Vasti, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres. Cuidado. Ahora ya sabemos por qué están preocupados estos. Va a llegar a oídos de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: bueno, si el rey Asuero mandó traer delante de él y de todos los demás a Vasti y ella no vino, pues entonces dirán
esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Vaya. Así que ahora tenemos aquí una preocupación por un movimiento feminista, un movimiento de liberación entre las mujeres de Persia. Y los príncipes están ahora bien preocupados. No, esta ofensa de la reina no ha sido solo contra el rey, ha sido contra todos nosotros. Porque ahora nuestras mujeres van a... Cada vez que nosotros les digamos, esposa mía, tienes que hacer, nos van a decir, no, ni hablar, no. Mira, si la reina Basti le negó al rey, pues nosotras también. Así que esto es ellos están viendo una revolución feminista aquí en todo el imperio persa. Y así que, ¿cuál es la decisión que se toma ante una situación tan complicada? Pues mira, el consejo sigue por ahí, versículo 19. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado. Que Basti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. ¿Solucionado? Ya tenemos la solución, no hay ningún problema. Todo esto se aclara haciendo una ley. Cuando uno manda, es el soberano y los príncipes están con él, pues las leyes se cambian y se escriben nuevas y se hace lo que bien se parezca, ¿verdad? A conveniencia de cada uno. Así que ahora va a ser costumbre en Persia como una ley que si la esposa pues no cumple, pues simplemente la cambiamos por otra. Así de fácil, ¿no? Se envía a cada rincón del imperio declarando esta ley, que Basti había desobedecido al rey, que su exaltada posición se le iba a dar a otra persona que lo mereciese más. Pero aunque duro, Asuero estaba dejando muy clara su idea. Nadie, ni siquiera la reina, podía rehusar una orden suya sin sufrir las consecuencias. Y la historia comienza así, repito, porque todo esto va a tener mucho que ver después con Esther, la reina Esther. El decreto del rey dice en el versículo 20, será oído en todo el reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Y agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. Después envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Beatriz dice, Dios tenía preparado todo para que Esther sea reina. Claro que sí. Dios lo tenía todo preparado. Dios no obligó a Asuero a que tomase esa decisión, ni influenció en que Basti se negase ante el rey, solo que Dios tiene sus planes, Él conoce el futuro y Él prepara todas las cosas. Y Él utiliza a veces mis decisiones para cumplir sus propósitos. Él a veces aprovecha hasta mis errores y mis equivocaciones para utilizarlos para nuestro bien, para bendecirnos. Como demuestra esta respuesta a Basti, Asuero tenía un temperamento violento. Era un hombre determinado. O sea, ni siquiera vino a hablar con su mujer. Oye, ¿por qué? No. Pues, todo esto se ha decidido ahí, con los amigos, están en la fiesta ahí. Que la reina no quiere venir. Que no, a ver, oye, dejadme que os consulte un debate. ¿Qué hacemos? Y este les dice, hecho, punto. O sea, tenía un carácter violento. Tan solo un año después, para que su gran ejército marchara desde lo que actualmente hoy es Turquía a Grecia, Asuero ordenó construir puentes sobre el Helesponto, que es el estrecho de agua que va desde el Mar Negro hasta el Mediterráneo. Pero cuando fueron destruidos los puentes en una tormenta,
antes de que las tropas pudieran cruzar, dicen las crónicas históricas que Asuero se llenó de furia. Dice que según el antiguo historiador griego Heródoto, el emperador Asuero ordenó decapitar a todos los ingenieros que habían diseñado los puentes. Provocó una matanza. Luego envió soldados al agua con látigos exigiendo que azotaran al océano, o sea, al estrecho, al agua, 300 veces por su insubordinación. Lo has escuchado bien, ¿eh? Todo esto según el historiador griego Heródoto, mostrándonos el carácter que tenía Asuero. Por eso os decía yo antes, qué importante conocer el contexto histórico para entender mejor el relato bíblico. Seguro que a estas alturas estáis entendiendo mucho mejor el versículo que comenzamos. Esther dice, bueno, tengo que ir a hablar a Asuero, pero él no me ha pedido que vaya ni me ha dado permiso, pero yo voy a ir de todas formas. Y si muero, que muera. ¿Entiendes ahora el temor de Esther? Oye, orad por mí, ayunad por mí 3 días. Porque no es que estaba ya Asuero, un hombre cariñoso, a quién se le iba a ocurrir que hiciese nada contra Esther. Bueno, estamos viendo su carácter. ¿Lo has escuchado bien? O sea, él quería llevar sus tropas por unos puentes construidos por ese estrecho que se llama el Esponto. Es un estrecho, tenéis en vuestra mente el mapa geográfico. Ahí está el Mar Negro y hay un estrecho que une el Mar Negro con el Mediterráneo. Pues en ese estrecho él mandó construir puentes y hubo una tempestad tremenda y derribó todos los puentes. No quiere decir que estaban mal hechos los puentes, es que la tormenta fue muy fuerte y destruyó los puentes antes de que las tropas pudieran cruzar. Así que Asuero no se cortó nada, ordenó matar a todos los soldados. Pero lo chocante es eso, que ordenó a soldados suyos que fueran y azotaran al mar, al agua, por su insubordinación. Y sus soldados también arrojaron grilletes al agua y apuñalaron las olas con hierros de marcar al rojo vivo. Todo ello para aplacar a la arrogante e irracional furia del rey. Yo me imagino más de un soldado allí pensando, ¿pero estamos locos o qué? ¿Qué tontería es esta de apuñalar al mar, de azotarlo y de aplicarle hierros al rojo vivo? Las paranoias de estos grandes emperadores de la historia. Basti y todos los demás aprendieron que violar la voluntad del dictador imperial podría tener consecuencias muy serias. Y ahora ya estamos preparados para poder entrar más de lleno en la historia y ver a Esther que aparece en escena y todas las cosas que van a ir sucediendo. Pero me parecía muy importante que este estudio, que ya terminamos, se hubiese basado en todos estos datos que creo que son vitales, son muy importantes para comprender después mucho mejor la historia que nos relata el libro de Esther. ¿Qué te parece? ¿Qué os ha parecido el estudio? Bueno, pues ya está, terminamos, que veo que me pasé un poco. Son ya un poquito más de las 10. Así que, hermanos, nos despedimos por hoy. Mañana es viernes, así que acordaos que el estudio es 6 de la tarde, hora de España, 3 horas antes que hoy. Mañana, 6 de la tarde, volvemos, nos sentamos, si Dios lo permite, abrimos la escritura y seguimos estudiándola. Un abrazo muy grande, muy fuerte, que Dios os bendiga y si Dios quiere, ahí estaremos mañana.